todos con todo en este viernes 27 de diciembre. Así es, el último viernes del año 2024. Gracias por estar aquí. Bien, pues les traemos este reporte del diario El País sobre cómo se habría llevado la negociación con el ministro Pérez Dayán para el voto decisivo y que avanzara la reforma judicial en el plano de la Suprema Corte. También por el lado de Estados Unidos, pues el presidente electo Donald Trump ha pedido aplazar la prohibición de la red social TikTok proveniente de China hasta nuevo aviso. Y en el Con Todo, pues les traemos el especial de Anuario 2024 sobre los derechos laborales que avanzaron este año y sobre todo los que vienen para el próximo 2025. Una pausa y arrancamos. Buenas noches, gracias por estar aquí en este viernes 27 de diciembre. Agradezco a los saludos Ernesto Flores, ya cayó el acostumbrado superchat, gracias a Gerardo Meléndez, también Roberto Amatón, también por acá Irán Torres, gracias por saludar. Georgina Plasencia pregunta por el colega Pedro Mellado. Bueno, esta semana estuvo de vacaciones, pero volverá en los próximos días en su gustada sección. También saludos al profesor Domingo Castellanos Ibarra, gracias, buenas noches. Y Maida Marroquín, saludos. Generalmente a Maida Marroquín la veo en Twitter, pero es gusto verla por acá en YouTube, así como a Ana G, saludos a Jalisco. Y demás saludos, gracias a Master of Puppets y a María Romero, así como a José Pablo, Alfonso Cedillo, llegan, saludos. Gracias por acompañarnos en este último viernes por la noche 27 de diciembre. Nos vamos pues con la nota de Al Hilo, antes de irnos como tal a lo que les planteaba de el voto del ministro Pérez Dayán. Pues como se esperaba, hoy 27 de diciembre iba a celebrarse la asamblea de pues en general Grupo Salinas, de los accionistas de Grupo Electra, y también como se esperaba pues se aprobó que esta empresa, este principal brazo de Grupo Salinas en cuestión de ingresos económicos, saliera de la Bolsa Mexicana de Valores. Dicho de otra forma, se privatizó. Dicho de otra forma, fue avalado por sus integrantes que ya no esté obligada a dar información financiera de manera pública. A partir de hoy ya no se va a saber el valor de sus acciones ni sus ingresos, sus utilidades, sus pérdidas, ya nada de eso será público. Eso es lo que significa que haya salido el día de hoy de la Bolsa Mexicana de Valores. Hace poco le pido a Luis Mata, porfa, si nos puede proyectar pues justamente en qué quedó. Esta va a ser como la fotografía del recuerdo de cómo operaron las acciones, el valor de las acciones en los últimos años por parte de Grupo Electra. En el 2020, justamente estamos viendo ahí, en 2020 cada acción valía 1,390 pesos, les estoy hablando de diciembre 30, 2019, 1,390. Luego tuvo un pico importante por ahí del 2021, 1,620, valía por ejemplo en mayo 28 del año 2021, después empezó su caída. Y tuvo, por ejemplo, el 6 de marzo del año 2023, ya valía 953 pesos por acción. Luego se recuperó un poco en el sentido de que ya seguía valiendo más de 1,000 pesos. Pero, como bien recuerdan, a partir de julio 26 del año 2024 es cuando se ve el bajón, que es cuando empiezan este proceso de pues irse saliendo de la Bolsa Mexicana de Valores, a la par de pues los problemas con el SAT en cuanto a adeudo fiscal. Y finalmente el día de hoy, 27 de diciembre año 2024, terminan valiendo 358.63
pesos por acción Grupo Electra, y a partir de hoy pues es el último dato público que veremos. También el último dato público que veremos en la página de la Bolsa Mexicana de Valores por parte de Grupo Electra, este principal empresa de todo Grupo Salinas, es el Consejo de Administración. También, si Luis por favor puede proyectarnos, porque en efecto sí lo actualizaron antes pues ya de irse. Ahí estamos viendo cómo ya el presidente del Consejo de Administración ya no es Ricardo Salinas, sino Pedro Padilla Longoria, como se había anunciado previamente, aunque como consejero honorario y también en calidad patrimonial lo sigue siendo Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más ricos además de México, aunque acuérdense que cuando se cayó el valor de sus acciones pues fue expulsado de la lista de los más ricos de Bloomberg y también de Forbes. Bueno, de esta lista, destacar, por ejemplo, que ya no aparece pues dos personajes importantes. Me refiero a Guillermo Salinas Pliego, hermano de Ricardo Salinas Pliego, y tampoco ya aparece el hijo, Hugo Fernando Salinas Sada. Y por el otro lado está apareciendo, como ven en pantalla, como consejero propietario, Miguel Irurita Tomasena. Él es identificado como uno de los abogados que participó en la famosa compraventa de Grupo Fertinal a Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Buscando algún comentario de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, incluyendo Electra y todo este tema de que pues tuitea demasiado, lo único que se encontró fue un mensaje que en general envía a sus socios, un mensaje de fin de año, en el cual solo podría destacar esta parte. Plantea: cuando nuestras empresas prosperan es porque estamos facilitando la vida de millones de personas. Sin embargo, nos enfrentamos a un sistema que critica al empresario mientras lo exprime con impuestos y olvida el rol que juega en la economía como generador de riqueza para la sociedad. Esa es la parte de este mensaje que envía Salinas Pliego a sus socios, a la par de este comunicado que vemos en pantalla de lo que se llevó a cabo en esta asamblea que se esperaba para el día de hoy, 27 de agosto. Entonces ahí está, con la fotografía del valor de sus acciones, pues es lo que se va a quedar en la Bolsa Mexicana de Valores. Y bien, nos pasamos ahora sí a el tema de lo dado a conocer el día de hoy por el diario El País. Para que tengan un poco de contexto, el autor de este texto es Cédric Raziel. Este periodista del País previamente ya había dado a conocer cómo pues presuntamente y citando fuentes de Morena, pero de manera anónima, se había llegado a esta negociación de los famosos votos tanto de Yunes como de el senador Barreda de Movimiento Ciudadano para obtener el voto que faltaba en el Senado para que se aprobara la reforma judicial en el proceso legislativo. Él planteó eso y ahora con sus fuentes también plantea, fuentes de presidencia y del Senado, y dentro de la Corte también, plantea cómo habría sido esta negociación para que el ministro Pérez Dayán pues diera su voto definitivo y avanzara la reforma judicial en el plano de la Suprema Corte. Bueno, pues para ver los detalles vamos a ver el video que nos prepararon en la unidad multimedia. El voto decisivo del ministro Alberto Pérez Dayán, que validó la reforma al Poder Judicial, fue acordado en conversaciones con el senador Adán Augusto López y la presidenta Claudia Sheinbaum días antes de la sesión del 5 de noviembre, reveló este viernes el diario El País. El periódico español publica con sus propias fuentes que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se entrevistó en persona con la presidenta Claudia Sheinbaum pocos días antes de la sesión en la que el alto tribunal validó la polémica reforma al Poder Judicial que somete a la elección de jueces al voto popular. Según la nota firmada por el periodista Cédric Raziel en El País, la reunión se realizó en el despacho de Sheinbaum y fue el senador de Morena, Adán Augusto López, el que llevó al ministro, quien adelantó a la presidenta cuál sería el sentido de su voto y se comprometió a honrar su palabra. El Pleno de la Suprema Corte rechazó el pasado 5 de noviembre el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá,
sobre la constitucionalidad de la reforma judicial que proponía modificar gran parte de la legislación aprobada por el Congreso, en línea con los intereses de la derecha mexicana, incluidos los partidos que representan PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Con ello, la reforma judicial aprobada por el Poder Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación obtuvo vía libre para su aplicación. Es decir, la elección de jueces, magistrados y ministros se llevará a cabo tal y como se establece en la Constitución. Después de una jornada de 5 horas, que se definió con el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien afirmó que las acciones promovidas por el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá eran improcedentes, y con ello rompió el bloque de los 8 ministros opositores innecesarios para que ese proyecto pasara. El cambio constitucional quedó firme de forma definitiva. Este texto de El País, firmado por Cédric Raziel, también se abunda cómo es esta relación cercana entre el ahora senador Adán Augusto López y el ministro Pérez Dayán. Bueno, plantea que desde que era titular de Gobernación, desde que Adán Augusto era el secretario de Gobernación, en el sexenio pasado, él ya había tratado y tenido una buena relación con el ministro Pérez Dayán, y fue por eso que decidió acudir a él. Según el diálogo que retoma El País de estas fuentes, insisto, vienen de Presidencia, vienen del Senado y también de la Suprema Corte, el ministro Pérez Dayán le dijo a Adán Augusto que él ya tenía resuelto su voto, es decir, no lo presionaron para que lo hiciera, más bien ya lo tenía previsto precisamente por sus decisiones precedentes, que fue el argumento que planteó en esa sesión de noviembre. Y entonces el ministro fue quien le pidió al entonces senador Adán Augusto llevarlo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Destaco este textual del texto. En aquella reunión en Palacio Nacional, prosiguió, Pérez Dayán comprometió su voto ante la mandataria. El togado ya había buscado tener puentes con Sheinbaum desde el periodo de la transición del gobierno. A través de algunos colaboradores le envió obsequios en señal de amistad en un momento en que la confrontación entre el Poder Ejecutivo del entonces presidente López Obrador y los ministros iba en ascenso. Es decir, desde el gobierno de transición, este ministro Pérez Dayán, pues sabiendo cómo se iban a mover las piezas en nivel político y que la denominada 4T iba a continuar en el poder, fue que se quiso acercar a la presidenta, entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum. Este texto agrega que el ministro también había solicitado audiencia a algunos políticos influyentes de Morena, el partido en el poder, en semanas anteriores, por lo que los legisladores morenistas entendieron que el ministro en general buscaba un acercamiento con la denominada 4T. Un funcionario de la presidencia refuerza esta versión de que el ministro no fue presionado, a contrapelo de los trascendidos de que el oficialismo había amenazado a Pérez Dayán con supuestos expedientes de la Fiscalía General y de la Ciudad de México contra el togado y su hijo. Hay que recordar que cuando surge esta sesión histórica en la Corte y el ministro Pérez Dayán plantea su argumento de por qué no estaba a favor de seguir discutiendo la constitucionalidad o no de la reforma judicial, salió una nota recordando que supuestamente había una investigación en la Fiscalía de la Ciudad de México contra el ministro Pérez Dayán por señalamientos de presunto acoso sexual. Ante estos señalamientos de una supuesta presión política para que hiciera su voto a favor de la reforma judicial o a favor de que ya no se siguiera discutiendo, Reforma, el diario Reforma le marcó al ministro y el ministro pues dijo y rechazó que no tenía ninguna presión política, ni mucho menos, era con base en sus precedentes, como lo dijo también en la sesión. Finalmente, el diario El País relata que el senador Adán Augusto dijo a sus correligionarios que además de asegurar el voto de Pérez Dayán, consiguió que en el Pleno de la Corte prevaleciera el criterio de que la mayoría calificada en las votaciones se alcanzara con 8 ministros y no con 6. Recuerden que esto también fue un gran tema, un gran giro dentro de esta sesión histórica aquel 5 de noviembre, cuando la ministra presidenta Norma Piña
al escuchar el argumento del ministro Pérez Dayán de que iba a votar en contra, pues le trató de que esta mayoría calificada se alcanzara con 6 ministros y no con 8. Se fueron a receso, no pudo negociar y regresando de receso se definió que sería con 8 y ahí pasó técnicamente la reforma judicial a ya no ser analizada y con ello pues se sobreselló. Ahí está la historia detrás de este voto, pues fundamental en el sentido de que se rompió el famoso bloque de la mayoría de la Corte, de la oposición, y pudo avanzar la reforma judicial y ya no se declaró inconstitucional como era el plan de la ministra presidenta Norma Piña. Ahí está, insisto, Cédric Raziel, colega periodista, ya tenía el antecedente de haber también publicado un texto citando también fuentes de Morena donde se aseguraba como el propio Adán Augusto fue el que operó políticamente el voto de Yunes y también el voto del emesista Daniel Barreda. Ahí está. Y bueno, pues gracias por sus comentarios. Nos seguían saludando aquí en este viernes 27 de diciembre. Iván Guevara hasta nos manda pastelito y café. Gracias. Y Marimex también gracias por sus saludos. Gerardo Meléndez, Pérez Dayán, el ministro Pérez Dayán aplicó el refrán a río revuelto, ganancia de pescadores, pues se supo arrimar hacia lo que pues conviene en sus intereses, como plantea este texto, y pues ahí está. Dice también, bueno, pues hay unos que tampoco creen estas versiones, insisto, son anónimas. Profesor Domingo Castellanos, como todos los derechangos, solo hablan sin fundamento. Y ahí está también Dostoyevsky, bueno, no le gusta que se le llame el togado, es una forma de pues poner un sinónimo a ministro. Y también, finalmente, las fuentes vienen de presidencia y de gobernación, según El País, dice Fernanda, y también del Senado y de la Corte. Bueno, pues ya nos vamos a la otra gran nota dentro de esta sección al hilo. Ayer precisamente hablábamos sobre una investigación del New York Times respecto al fentanilo y cómo los cárteles aquí en México están recurriendo a experimentar con animales, como conejos, como pollos y también con personas en situación de calle para ver la potencia del fentanilo, esta droga sintética que ha tenido pues en diálogo a los gobiernos tanto de Canadá, Estados Unidos y de México para evitar su propagación debido a que es letal, es mortal. Bueno, acuérdense que en su momento la presidenta Claudia Sheinbaum compartió en una de sus ruedas de prensa que en conversación con el presidente electo Donald Trump, el republicano le había preguntado cómo hacía para que no hubiera tanto consumo de fentanilo aquí en México. Subrayo consumo, no hablaron de la producción como tal. Y la respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum fue que justo tenían una campaña en contra del consumo de fentanilo. Desde el gobierno pasado, pues se ve justamente cómo advierten que el fentanilo mata. Bueno, pues esta campaña, como también ya había anunciado, ya viene para el 7 de enero y además se va a agregar una miniserie que se va a proyectar en la conferencia matutina que tiene bastante audiencia y además se va a replicar en los canales públicos como el 11 y demás. Bueno, pues escuchemos este anuncio que viene para el 7 de enero. El día 7 de enero vamos a presentar la nueva campaña de fentanilo y también una miniserie aquí en La Mañanera que va a ampliarse en los canales públicos sobre cómo es que se creó el fentanilo y cómo es que llegó a ser la crisis que representa hoy particularmente en Estados Unidos. Es importante que se conozca, pero además vamos a hacer esta campaña, vamos a fortalecer la campaña con anuncios en la televisión, estamos reeditando ya con algunas correcciones lo que se hizo para las escuelas, particularmente secundarias, educación media superior, la guía para los padres y las madres, la comunicación general a todas las y los mexicanos particularmente a los jóvenes que no consuman drogas
y menos el fentanilo, que es una droga muy adictiva, que finalmente lleva a la muerte, como otras drogas también. Todo esto lo vamos a hacer a partir del 7. Si se fijan, el presidente Trump anunció recientemente que iba a hacer una campaña en Estados Unidos. Pienso que, entre otras razones, por la comunicación que tuvimos y lo que le expresamos en aquella llamada telefónica, aquí Juan Ramón estuvo presente, cuando le platiqué la campaña que hizo el presidente López Obrador, se interesó muchísimo y de inmediato a quien estaba con él le dijo: hay que hacer una campaña igual en Estados Unidos. Gracias por continuar aquí en Dos con Todo. Vamos a la gustada sección de Con Todo. Como les decía, esta semana y la próxima estaremos presentando especiales Anuario 2024. En esta ocasión toca el trabajo de nuestra compañera Nancy Gómez sobre los derechos laborales que avanzaron en este 2024. También nos interesan los que vienen, doble aguinaldo y también otros. Vamos pues con todo. Vamos con todo. Bien, a lo largo de los últimos meses, cada que en estos espacios de Sin embargo al aire dábamos cuenta sobre pues iniciativas legislativas en torno a derechos laborales, siempre en el chat preguntaban por las 40 horas, es decir, esta reducción de 48 a 40 horas semanales para laborar. Bien, pues hablemos de eso, pero también de lo que ya se ha logrado. Una de las que también más resalta, que plantea Nancy Gómez en este texto y también video, es la denominada Ley Silla. Acuérdense que ya es todo un hecho, ya se aprobó. En su momento aquí en el Dos con Todo salimos a platicar con trabajadores y trabajadoras que pues en su jornada la mayoría del tiempo tienen que estar parados y eso ha pues dañado su salud, las famosas varices. Recuerdo mucho la conversación que tuvimos con un guardia de seguridad afuera de una tienda departamental. Él pues nos compartía las varices que le han generado, y al plantearle este tema de la Ley Silla dijo que sí estaba enterado, precisamente porque pues él es uno de los principales afectados en no poder estar sentados con una silla además con respaldo. Pero él decía que él tenía muy incrustada esa idea de que iba a dar una mala imagen a las personas, a los usuarios, a los clientes de esa tienda departamental si lo veían sentado, puesto que él es guardia de seguridad y tiene que estar alerta. Entonces ha tenido un recibimiento positivo, pero también con ciertos miedos de los empleados, porque también preguntaban unas trabajadoras de una farmacia ¿qué pasaba si sus empleadores se negaban a ponerle las sillas? Bueno, pues en su momento la legisladora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, una de las principales promotoras de esta iniciativa, la Ley Silla, pues contestaba que pueden acudir a la Procuraduría del Trabajo precisamente para defender ya este derecho aprobado, ya es un hecho. También, por supuesto, los aumentos graduales del salario mínimo que se han dado desde el gobierno pasado y que continúa este gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, viene para 2025, al menos la mitad del otro año, este tema de la reducción de 48 a 40 horas de la jornada laboral. La propia presidenta Claudia Sheinbaum, no hay que olvidarlo, lo tiene en uno de sus compromisos que leyó en su momento el 1 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México. La palabra que utiliza es gradualmente, justamente por las presiones que se tienen de los empresarios. Aunque se ha hablado con ellos, pues tienen sus reservas y también sus representantes en la Cámara de Diputados, como lo es Pedro Aces, ya lo saben, además de taurino y demás antecedentes, pues también él es empresario. Otro que no teníamos mucho en el radar, pero ahí está, aumentar a 30 días de aguinaldo, es decir, actualmente el derecho, la obligación de los empleadores del sector formal es dar una quincena. Aquí sería obligatorio dar el mes, es decir, todo el salario. O bien también este tema de la licencia por paternidad, también pues en un gobierno
ahora encabezado por una mujer. También se está mirando no solo a que las madres tienen que tener un descanso de 3 meses después de dar a luz para cuidar a los bebés, sino también la misma obligación y derecho lo tienen los padres, la licencia por paternidad. Bueno, pues vamos a ver el video que nos prepararon en la unidad de multimedias con información de nuestra compañera Nancy Gómez, que en estos meses ha dado seguimiento precisamente al tema de derechos laborales. Los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras mexicanas siguen avanzando y en 2024, por ejemplo, se aprobó la llamada Ley Silla para obligar a los empleadores a proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo para las personas trabajadoras cuyas labores requieren estar de pie durante su jornada laboral o, en su defecto, garantizarles descansos periódicos. A inicios de diciembre, el Gobierno de México confirmó que el aumento al salario mínimo para 2025 será de 12%, por lo que pasará de 248.93 a 278.80 pesos por día. Y también, este último mes del año, se aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de regulación de las plataformas digitales y que trabajadores de aplicaciones puedan acceder a seguridad social y derechos laborales, como vacaciones, aguinaldo y derecho a la vivienda. Estos avances son muy importantes, sin embargo, hay otra decena de iniciativas que están en suspenso y también es necesaria su aprobación. En la Cámara de Diputados, donde Morena y aliados tienen mayoría calificada, está en espera una iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Esta iniciativa se deriva de la anterior propuesta presentada por la diputada Susana Prieto Terrazas para modificar el artículo 123 constitucional y establecer que por cada 5 días de trabajo deben darse 2 días de descanso. La propuesta de Prieto Terrazas ya había sido aprobada en comisiones en la legislatura pasada, por lo que el siguiente paso era su discusión en el Pleno, pero no ocurrió y fue desechada. En ese contexto, se presentó una nueva propuesta con matices que no contenía la primera. Por ejemplo, prevé un tiempo determinado para que tanto los empleadores como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social apliquen un programa piloto y de forma gradual se den los 2 días de descanso que se pretende sean obligatorios. Dicha iniciativa además es el compromiso número 60 de los 100 presentados al tomar posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Otra iniciativa, también pendiente en la Cámara de Diputados, es la que busca pasar del equivalente de 15 a 30 días de salario el pago del aguinaldo para las personas trabajadoras. En febrero pasado, este tema estaba en el Senado, donde la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó por unanimidad la reforma para aumentar el pago del aguinaldo. Lamentablemente, terminó la legislatura y con ello el avance del dictamen, y fue a inicios de octubre pasado que la diputada Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde, presentó una nueva iniciativa al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Además, quedó en el tintero la iniciativa para incrementar la prima de antigüedad de 12 a 15 días de salario por cada año laborado y disminuir de 15 a 13 años el periodo mínimo de servicio para acceder a esta prestación que se otorga al terminar la relación del trabajo. ¿Qué más hay pendiente en el Congreso Federal? Una propuesta en suspenso importante es la ampliación de la licencia de paternidad para aumentar los días de 5 a 20 días. En este caso se quedó sin votarse en el Senado. A finales de octubre de 2024, también se presentó una iniciativa en el Senado para eliminar el tope de 3 meses a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y prohibir que el monto esté sujeto a límites máximos. Y finalmente, también está pendiente la iniciativa de reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer las bases que en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores pueda construir y ofrecer esquemas de arrendamiento social a sus afiliados.
La propuesta llegó al Senado el pasado 12 de noviembre, donde se votó y aprobó, tanto en comisiones como en el Pleno, por lo que solo queda pendiente el proceso en la Cámara de Diputados. Gracias a Nancy Gómez por este anuario 2024. Estos productos hechos en casa podrá verlos a lo largo de estos días hasta el término del año 2024. Ahora nos pasamos ya a la sección de Al Cierre. Gracias por continuar con nosotros, también por sus likes y comentarios. Nos vamos al tema de seguimiento respecto a los trabajadores del Ayuntamiento de Ecatepec, Estado de México. Recuerden que hace un par de días pues hubo un bloqueo durante más de 2 días de trabajadores del Ayuntamiento de Ecatepec, Estado de México, pues asegurando que no se les había pagado sus salarios, mucho menos su derecho al aguinaldo y demás. Habían quedado con la propia gobernadora Delfina Gómez, a pesar de que este esté un tema municipal de Ecatepec, que se les iba a pagar en Navidad. Bueno, pues ya pasó Nochebuena y Navidad y volvieron a manifestar, volvieron a tener un bloqueo, no tan masivo como el de hace unos días, pero también siguieron manifestando que no se les ha pagado. Bueno, pues entonces, a través de un comunicado fue que el gobierno del Estado de México informó que ya realiza gestiones como mediador en este conflicto entre trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México y entre el municipio de Ecatepec ante el paro por la falta de pago de salarios y prestaciones laborales que afecta a más de 980 empleados sindicalizados de este sistema. Recuerden que una de las formas también de manifestarse no solo fue el bloqueo, que afectó a miles y miles de habitantes de la zona metropolitana del Valle de México, sino también utilizaron camiones de basura para pues precisamente tirar esta basura y pues también manifestar su petición de que no les han pagado los salarios, algo que sigue hasta el momento, a pesar de que la gobernadora había dicho que ponía su palabra para que ya les iban a dar estos salarios en Navidad. Se destaca que el jueves pasado, a través de la Secretaría General de Gobierno, también de Finanzas y la Oficialía Mayor, se reunieron con autoridades del gobierno municipal de Ecatepec. En esta reunión se había reconocido que la situación de adeudos es responsabilidad directa del ayuntamiento, pero el gobierno del Estado de México dará acompañamiento y apoyo técnico para regularizar los pagos pendientes. Por su parte, el ayuntamiento de Ecatepec, que el gobierno pasado ya fue gobernado por Morena, actualmente también, se comprometió a realizar gestiones dentro de sus responsabilidades para así redirigirse recursos que ayuden a cubrir los pagos. De hecho, se comprometió a que este día se realizará una sesión de cabildo para analizar y someter a consenso la reducción de recursos necesarios para cumplir con los pagos. Se destaca finalmente el compromiso del gobierno del Edomex de actuar como aliado de los municipios en la búsqueda de soluciones que fortalezcan la estabilidad financiera y laboral, promoviendo una transición administrativa ordenada y sin conflictos, porque justamente están en transición de gobierno. El alcalde pasado de Ecatepec asegura que no es su problema, sino del alcalde actual. A esta reunión asistieron en el Palacio de Gobierno del Estado de México en Toluca, Óscar Flores Jiménez, secretario de Finanzas, que es justamente el encargado de manejar los recursos para el pago de los salarios de estos 980 trabajadores. También ahí estuvo Trinidad Franco, oficial mayor, así como Alejandro Viedma Velázquez, subsecretario general de Gobierno, Mónica Pérez, subsecretaria de Finanzas, Jesús Palacios, el alcalde actual de Ecatepec, Azucena Cisneros, presidenta municipal electa de Ecatepec, Herminio Cahue Calderón, secretario general de este sindicato que representa a los trabajadores, y Pedro Montoya, secretario general del SUTEIM Ecatepec. Pues así va este conflicto entre el sindicato, los trabajadores que exigen pues, su derecho laboral, pago de salario y también de aguinaldo, y el ayuntamiento de Ecatepec, que está pues en coordinación con la Secretaría de Finanzas para resolver esto. Finalmente nos vamos hacia Estados Unidos, particularmente esta red social TikTok. A lo largo
de estos últimos meses, pues se ha hablado sobre cómo TikTok está haciendo lo posible porque no sea prohibido en Estados Unidos. Acuérdense que TikTok pues es de este gigante chino ByteDance. Bueno, pues el día de hoy ha dado un giro porque fue el gobierno de Joe Biden, el gobierno saliente, quien planteó esta prohibición, pero ahora el presidente que viene, presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un escrito en el que está pidiendo a la Suprema Corte aplazar esta ley que prohibiría el uso de TikTok en Estados Unidos, aplazarla al menos de momento. ¿Por qué? Porque esta plataforma de videos cortos tiene hasta el próximo 19 de enero para vender su matriz estadounidense a una empresa que no sea de China. De no acatar esto, sería bloqueada en el territorio estadounidense. Tiene justamente hasta el 19 de enero, un día antes de que como tal Donald Trump tome el cargo de presidente de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que escribió el equipo legal de Donald Trump? Lo siguiente. A la luz de la novedad y la dificultad de este caso que está en la Corte, precisamente la Suprema Corte debería considerar suspender el plazo legal para brindar más espacio de respiro para abordar estas cuestiones, para darle la oportunidad de perseguir una resolución política. Justamente les decía, fue el presidente Joe Biden, demócrata ya saliente, quien había firmado la ley para vetar el acceso a TikTok en Estados Unidos. Además, Estados Unidos es el principal mercado de esta aplicación china. Acumula más de 150 millones de usuarios. Que se prohíba sería un golpe significativo para esta red social. La Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos, había asegurado que esta medida es para garantizar la seguridad nacional del país, puesto tanto demócratas como republicanos habían acusado, sin pruebas como tal, que TikTok es una herramienta de espionaje por parte del gobierno de Xi Jinping. Ante ello, la embajada china en Estados Unidos había planteado lo siguiente. Estados Unidos debería respetar realmente los principios de la economía de mercado y la competencia leal, dejar de reprimir injustamente a las empresas extranjeras y proporcionar un entorno abierto, justo y no discriminatorio. Entonces, si bien este era el plan del gobierno de Joe Biden, ya va de salida, alegando supuesto espionaje de una empresa china, particularmente TikTok, y ahora, a unos días de que Trump, republicano, llegue de nueva cuenta a la presidencia, pues quiere pausar esto y pidió a la Corte, del Ejecutivo a el Judicial, pedir aplazar de momento esta ley que entraría en vigor ya tan pronto como el 19 de enero, a pesar de que pues justamente TikTok ha intentado impugnar esto precisamente en la Corte. Pues ahí está. Gracias por habernos acompañado en este viernes 27 de diciembre, el último viernes del año. Todavía estoy buscando comentarios. Pregunta Iván Guevara de qué partidos son los del Estado de México el tema de Ecatepec, de Morena. De hecho, Ecatepec fue uno de los primeros municipios que viró de eternamente ser gobernado por el PRI hacia Morena, y quien entrega este gobierno es de Morena. Y también Master of Puppets, un conocido que vive en Ecaterror, dice que hasta los perros traen cuchillo. Bueno, pues es una generalidad a los de Ecatepec, pero en este caso es particularmente a los trabajadores. Y me despido con Juan Manuel Saldívar Cantú. Dulce, muchas felicidades por el programa. También saluda a Monse, quien esta semana estuvo de vacaciones. Comentario: es obligada la contracción en español, es incorrecto decir de el diario El País, lo correcto es del diario. Ojo, puto, se junta El País con del diario. Ahí está, gracias Juan Manuel, y también gracias a todos por habernos acompañado en esta semana particular de Nochebuena, Navidad y los días intermedios antes de llegar al Año Nuevo. En esta ocasión agradecemos a Bianca Estrada en producción y a Luis Mata en operaciones. Gracias por haber estado aquí. Les deseamos feliz fin de semana. La próxima semana va a estar mi querida compañera Montserrat Antúnez y ya nos reincorporamos como tal, dos con todo, hasta que inicie 2025. Entonces, feliz año a todos. Nos estamos viendo en enero.